Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad. Todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy, viernes 25 de mayo, con la agenda informativa que nos trae la gente del Pitazo. Tenemos con nosotros a César Batis, de El Pitazo Madrugador. Adelante, César, te escuchamos. ¿Aló? De 20 presos. ¿Aló? Por... Aló. César, ahora es que te estamos escuchando. Adelante. ¿Aló? Caramba, tenemos un problema en la conexión con César Batis de El Pitazo. Ustedes saben que tenemos una alianza con este portal, este importante portal informativo, El Pitazo, y el lunes, miércoles y viernes hacemos El Pitazo Madrugador. Veamos si lo tenemos en línea nuevamente. Adelante, César, te escuchamos. Lamentablemente no tenemos a César Batis. Vamos a tratar de reconectarlo en algún momento a lo largo del programa porque nos interesa altamente. Ayer fue un día muy noticioso, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de otros eventos. Y hablando, parece que ahora sí tenemos en línea a César Batis. César, ¿estás en línea? Te escuchamos. No, desgraciadamente no tenemos en línea a César Batis. Vamos a intentar conversar ahora con Marlene Cifontes. Con Marlene Cifontes hablamos el día de ayer. Marlene Cifontes nos habló de cómo un incendio estaba devastando los alrededores del zoológico de Caricuao. Marlene Cifontes, que es activista ecologista y que es también dirigente sindical en Imparques, nos explicaba cómo los trabajadores de Imparques tenían que combatir este tipo de incidentes con botas de plástico que se derretían y con una severa insuficiencia en insumos y vehículos. Pues bien, 24 horas después tenemos un nuevo incendio, esta vez en el sureste de la capital, entre Manzanares, esa parte de Baruta, y Fuerte Tiuna. Hay un bosque de pinos, un frondoso bosque de pinos, que es la separación entre esa comunidad y esa instalación militar, la mencionada instalación militar. Bueno, disculpen, ese bosque de pinos está prácticamente siendo devastado. Por eso vamos a hablar de inmediato con Marlene Cifontes. Repito, Marlene Cifontes, activista, ecologista y dirigente de Imparques. Marlene, muy buenos días. Por favor, danos el reporte de qué es lo que está ocurriendo, desde qué hora está ocurriendo y cuáles son las incidencias en el combate a este siniestro. Te escuchamos. Muy buenos días, Chu. Sí, ciertamente hay un fuerte incendio de magnitud, de gran magnitud, un incendio que comenzó desde tempranas horas que reportaban los vecinos de Baruta, aunque no es un parque nacional, nosotros también estamos muy pendientes porque es un bosque y nosotros somos ambientalistas, y así como nosotros están desplegados todos los cuerpos
por lo menos el Cuerpo de Bomberos Distrito Capital, de Miranda, Protección Civil, los bomberos de Imparque y también los grupos de rescate. O sea, el incendio todavía pasada entrada, horas de la madrugada, estaba muy fuerte. Es un incendio que está en el sector de Manzanares, La Limonera, la Universidad Simón Bolívar y Fuerte Tiuna. Si hay un bosque de pino, el pino contiene resina, lo cual hace que se consuma rápidamente. Y recordemos que estamos en época de incendio, que los vientos fuertes propagan muchísimo más rápido el incendio y la cantidad de combustible seco que hay en esa zona. Entonces, por la gran magnitud del incendio, se estaba comentando ya entradas horas de la madrugada que sería muy difícil de controlar. Todos estamos esperando de verdad que termine de amanecer para poder ver sobrevolar el helicóptero especial para combate de incendios que podrá empezar a laborar en horas de la mañana. Nosotros como trabajadores de Imparque, como conocemos, estamos seguros de que eso se va a activar muy temprano, pero de verdad el incendio está muy fuerte. Y también tenemos entendido que la alcaldía de Baruta habilitó un punto de control con 3 ambulancias, 2 paramédicos, porque eso está afectando también a los vecinos, el fuerte incendio que está ahí. Recordemos que el día que se hizo el incendio en el Parque Zoológico de Caricuao, nosotros también comentamos aquí en tu programa que los bomberos estaban atendiendo un incendio que había en La Limonera. Es probable, es factible que haya quedado algún tronco encendido y que al caer haya propagado, se haya comenzado el incendio y por los fuertes vientos propagado muy rápidamente. Esa es una de las posibilidades que puede haber del incendio que estaba ocurriendo en Manzanares. Estamos conversando con Marlene Cifuentes, activista ecologista y dirigente sindical de Imparque. Marlene, anoche, prácticamente toda la noche, tuvimos informaciones del personal que estaba allí. Yo suscribo la información que tú estás dando. Allí estuvieron los bomberos de Miranda, los bomberos del Distrito Capital, los bomberos de la Universidad Simón Bolívar, los efectivos de protección civil, la gente de Imparques, y todos con una gran preocupación. El tema del acceso al agua era, al parecer, un problema severo para combatir las llamas. Y bueno, todo el mundo esperando que amaneciera ciertamente para poder utilizar el único helicóptero especializado en combate de incendios. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema del acceso al agua, Marlene? Bueno, todos conocemos que el municipio de Baruta ha tenido un acceso muy restringido al agua. Eso lo complicaba. Los compañeros se estaban apoyando también con camiones cisterna. Ese es el problema, porque hay una restricción severa de agua en el municipio de Baruta, lo cual agravaba muchísimo más la operatividad y la prontitud de que pudieran tener los compañeros. También tenemos que decir que ahí están los grupos de rescate que también está prestando ayuda, el grupo de rescate Cóndor 1, que también ha estado allí, ha estado reportando la situación en el sitio de cómo está el incendio. Pero de verdad, uno de los problemas graves que se está confrontando es el acceso de agua que tiene el municipio de Baruta. Esperemos que con el helicóptero se pueda solucionar esto y que la gente entienda que estamos en temporada de incendio, que hay mucho material seco en la zona. Lamentamos lo que está pasando, porque es que nosotros tenemos en la Universidad Simón Bolívar una reserva forestal que está amenazada anoche con ser devastada por las llamas, porque de verdad demasiada intensidad, un incendio de lo que se denomina de magnitud, lo que quiere decir que es grande. De verdad, todos estamos esperando que amanezca para ver en acciones el helicóptero, porque de verdad que los compañeros con su mística y nosotros rezando porque a ninguno le pase nada, estaban allí pero limitados por el acceso al agua. Gracias, Marlene. Quiero complementar estas afirmaciones, estas informaciones que nos da Marlene Cifuentes con lo que es la primera plana del diario 2001 en la mañana de hoy. Crisis del agua es para rato, dice el gran titular de apertura del diario 2001. El suministro de líquido requiere una atención de emergencia, ya que atraviesa una verdadera tormenta perfecta, con un rosario de inconvenientes de todo tipo. Los grifos secos pueden convertirse en la norma de la cotidianidad para los venezolanos. Sin embargo, habría que aclarar que en el caso
de los habitantes del estado Vargas. Este tema de los grifos secos es desgraciadamente la norma desde hace muchísimo tiempo. Hace 18 horas en la cuenta de Hidrocapital, @hidrocapitalca, dan la siguiente información: suministro de agua potable para el estado Vargas por ciclo de abastecimiento. Entonces sale un banner con la información de que el ciclo Carayaca, ciclo Picure, ciclo Las Salinas, ciclo Mamo, Tunitas 1, ciclo Zamora, ciclo Huiquén, Tanque Caribe, ciclo Caraballeda, ciclo Naiguatá, ciclo Camurí Grande. Esto es algo así como el recetario de la sed, el recetario de la angustia. Yo que conozco Vargas, yo que sé que Vargas es mucho más que la avenida Zulet, por donde pasa la novia, pues por donde pasan los caraqueños cuando van para la playa, conozco del drama de la sed en el estado Vargas. Tenemos en línea a Franklin Gutiérrez. Franklin Gutiérrez no se llama Franklin Gutiérrez. Franklin Gutiérrez es un trabajador de Hidrocapital en el estado Vargas, cuya identidad protegemos en estricto apego a lo que establece la ley de ejercicio del periodismo. Lo llamaremos Franklin Gutiérrez para protegerlo, por supuesto, de represalias laborales y de otra naturaleza. Franklin, muy buenos días. Hermano, cuéntanos, ¿cuál es la realidad, cuál es la verdad del tema del agua en el estado Vargas? Tú, con tu conocimiento como trabajador de Hidrocapital, ¿qué nos puedes decir al respecto? Te escuchamos. Buenos días, señor Chu. Gracias por la invitación a su programa. En sí son tantas los rosarios de problemas y que no le dicen la verdad al pueblo de Vargas. Conjuntamente con, yo estoy seguro que el gobernador del estado de Vargas tiene desconocimiento de esto. Yo podría decirte tantas cosas, pero comenzamos por lo primordial, pues. Lo que es Puerto Maya, ahí están los equipos ahí. Y los equipos simplemente lo que le falta es cambiar unos rodamientos para ponerlos a funcionar. Los precimentadores es donde se capta el agua, pues. Se llama aquí en Hidrocapital precimentadores. Que se están yendo totalmente de arena desde arriba hasta el final arriba. Eso es una capa completa que tú no ves absolutamente nada. Ahí fácilmente se pueden recuperar 200 a 300 litros, o así nomás. Chichirivici, la misma cuestión, precimentadores hasta las metras llenos de tierra, ¿verdad? El sedimento de la arena. Puerto Cruz, la misma cuestión, entonces tienen problemas todo el tiempo porque no mandan el caudal completo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no han atacado esa problemática? ¿Qué es más fácil entonces poner la planta potabilizadora? Es más negocio. Y entonces no atacan realmente como tiene que ser. Con eso nada más, simplemente con esas tres captaciones de agua, es mucho lo mejor el servicio hacia Vargas. Segundo, en Huiquén, ahí tiene un trabajo que quiso hacer anteriormente lo que era el nefasto gerente de Hidrocapital, Luis Bande, hizo una mala cuestión ahí, es decir, una cosa ahí se pierden, que sale directamente donde está la entrada de la polar ahí, se pierden de 18 a 20 litros por segundo. Paila 1, eso es terrible. Arriba también está un tubo que está roto hace tiempo y por eso desperdician entre 12 y 15 litros por segundo de agua. Entonces dígame usted. Franklin, hay una cosa que llama profundamente la atención. Tú nos estás hablando de los presedimentadores, nos estás hablando de un conjunto de mecanismos y de estructuras regulares de Hidrocapital en Vargas que debieran estar funcionando, que debieran estar agregando una importante cantidad de litros por segundo al suministro y que están dañadas por desidia, porque no los han reparado o porque los dejaron dañarse, como el caso de los presedimentadores. Ahora, mientras uno escucha eso, mientras uno ve eso o sufre eso, también ves titulares anunciando que el gobierno va a hacer grandes inversiones para plantas desalinizadoras. ¿Cómo se explica, para decirlo en términos beisboleros, si no hacen las jugadas de rutina, cómo van a hacer las grandes jugadas? Si no mantienen la estructura ordinaria, regular, que debiera estar prestando servicio, ¿cómo van a hacer esas grandes inversiones? ¿Para beneficio de quién? Te lo pregunto porque, bueno, tú como trabajador de Hidrocapital debes tener alguna idea al respecto. Te escuchamos. Sí, por supuesto, porque es que aquí, reparando esas tres situaciones que yo te digo ahí, en esas tres tomas de agua ahí, lo que es Chichiriche, Puerto Cruz y Maya, y aquí en Vargas se soluciona el problema del agua. Entonces esos tubos viejos todo el tiempo se están viendo, sabes que tratan de medio meter algún caudal y todo se queda en el camino. La tubería generalmente se está totalmente vieja y hay que cambiarla, entonces la capacidad ya no da.
Y Picure, eso se vino hace tiempo, aquí no hay planta de tratamiento, la Picure se vino abajo, eso se cayó, ahí guindando, y ahí simplemente lo que se clora el agua. Entonces aquí es un problema, no sé si el gobernador, para mí no, y repito, no debe saber todo lo que está pasando entre la gerencia de Hidrocapital. Ahí trajeron un señor llamado Javier Contreras, eso es uno de los más nefastos que puede pasar, ser peor que el otro, eso es bueno. Es terrible la persecución laboral aquí hacia los trabajadores también, y entonces no cumplen realmente como tiene que ser. Reparando todo eso, lo que yo le estoy haciendo comentarios, señor Chubo, aquí no teniendo dependencia de Caracas, pero aquí una negligencia, aquí yo no sé, un procoberteísmo, yo no sé hasta dónde nos va a llevar esto, tan fácil que es rehacer todo ese tipo de trabajo, y nadie ataca la problemática, y entonces todo lo disfraza, todo lo esconden, de decirle la verdad al pueblo lo que está pasando con el agua. Eso es lo que pasa totalmente en Vargas, que hay una negligencia, no hacen el trabajo como tiene que ser, y entonces aquí no hay maquinaria, aquí no hay repuestos, aquí no hay vehículos, ¿cómo se hacen los trabajos? Y entonces eso no lo dicen. Aquí Hidrocapital necesita mucha ayuda, mucho apoyo, y no la tenemos. Y esta gerencia nueva, empezando por el ministro de Ecosocialismo y Agua, eso no sirve, eso no sabe dónde están parados. Yo le he hecho un cuentico. Y el mayor en Torreal, eso es terrible, es una persecución terrible hacia los trabajadores, eso es un nepotismo total. Ahí tiene el tío trabajando en que es Capital 2, lo que tiene que ver mucho con los TUI, ¿verdad? Y el gerente de producción de los 3 TUI, el señor Luzardo. Eso es una negligencia total, eso quitan el agua, la quitan de repente, no hay un control. Aquí en Vargas no están mandando tampoco los litros completos, no es de ahorita, si no, eso tiene tiempo y no avisan, la quitan, la ponen. Esto es yo no sé, esto es un descontrol total, y aquí no hay quien le ponga el cacaer del gato. Y entonces hablen directamente con la verdad al pueblo, lo que está pasando con el agua. No está pasando lo que tiene que ser, no está llegando el calor que es por negligencia, porque esa gente no sabe, los militares no saben lo que están haciendo, no tienen idea de lo que es lo que pasa acá, no están preparados para ese tipo de empresa, ellos no tienen la preparación. Entonces aquí hay mucha gente preparada en Vargas, mucha gerencia aquí, de los que están adentro, los ingenieros, que manejarían mejor la empresa que esta gente que trae. Javier Contreras, de fortalecimiento, Dios mío, eso es lo peor que pudo haber pasado por acá. Lo que está votando el trabajo, maltratando, haciendo lo que le da la gana. Y ese es el gran problema que hay aquí, el trabajador, si el trabajador tiene la experiencia, tiene cómo hacerlo, pero no le dan la oportunidad, todo es una persecución. Esto es terrible. Franklin, te agradecemos altamente que nos hayas acompañado en esta madrugada del viernes 25 de mayo. Era Franklin Gutiérrez. Obviamente su nombre no es Franklin Gutiérrez, es un trabajador, un humilde trabajador de Hidrocapital en el estado Vargas, que está harto de la persecución militar y policial, está harto de que todos los problemas de la empresa y todos los problemas del servicio intente resolverlo una gerencia inepta a punta de represión y persecución, y está llamando las cosas por su nombre y está diciendo dónde están los principales problemas para la prestación del servicio en el Estado. Problemas que se han presentado precisamente por negligencia, por no inversión, por falta de mantenimiento, por falta de amor a este país, por falta de amor a este Estado. ¿Por qué lo pusimos? Bueno, porque arrancamos hablando de un incendio, y un incendio en un bosque de pinos. Que se entienda lo siguiente, ¿vale? El agua no nace en los tubos, el agua nace en los bosques, y este gobierno ha depredado, ha destruido nuestro recurso natural. Eso pasa en Guayana, pero también está pasando aquí mismo en Caracas, y como acabamos de escuchar, pasa en Vargas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Si usted está parado, yo le pido por favor que se siente. Si está manejando, le ruego por favor que respire hondo y tenga mucho control sobre el volante, porque lo que vamos a escuchar ciertamente tiene un impacto muy importante. Por lo menos lo tuvo en mí y en casi todas las personas que yo conozco que lograron escuchar las palabras de una dama que se presentó ayer en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud en Naciones Unidas como viceministra de Salud en Venezuela y jefe de la delegación del gobierno venezolano ante ese organismo. La dama en cuestión tiene un nombre curioso, se llama Indrijana Parada, ¿no? Indrijana, un nombre curioso, pareciera extranjero, pareciera hindú quizá. En todo caso, ciertamente pareciera un nombre fuera de Venezuela, y fuera de Venezuela pareciera todo lo que dijo esta persona, esta funcionaria, en esa asamblea. Yo no le quiero agregar ni quitar nada, porque me parece que es suficientemente explícito lo que dijo esta funcionaria ayer en la sesión de esta Organización Mundial de la Salud en las Naciones Unidas. Escuchemos de inmediato un fragmento de lo que dijo esta funcionaria. Según ella, esto es lo que está pasando en Venezuela. Escuchemos. A título nacional, en mi condición como jefe de delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, en 1999, la salud en Venezuela ha tenido un profundo proceso de transformación. Hemos pasado a un sistema de salud asistencialista, privatizador, un sistema integral y preventivo, equitativo, de acceso gratuito y universal y progresivamente participativo. En materia de acceso y cobertura universal de salud, en Venezuela se cuenta hoy con la misión Barrio Adentro 100% cobertura, en donde existe un médico acompañado de un equipo básico de salud por cada 1.337 habitantes, atendiendo las zonas más vulnerables y de difícil acceso. En 1998 habían 5.346 centros asistenciales. Hoy contamos con 24.478 centros de salud brindando atención gratuita, lo que significa un incremento del 458%. En el año 2017, luego de la introducción de casos de difteria y sarampión procedentes de Europa, certificados por la Organización Panamericana de la Salud, que afectaron a la población del sur del país, uno de los territorios con mayor tránsito migratorio por su condición fronteriza, se activó en conjunto con la OPS y la OMS, al igual que con la Misión Médica Cubana, un plan de contención de brote, mediante la acción indiscriminada en los territorios afectados y el cumplimiento del programa ampliado de inmunizaciones en todo el territorio nacional. La Revolución Bolivariana incorporó 7 nuevas vacunas, extendiéndose la protección de 8 a 18 enfermedades en 15 años. Hoy el país no tiene casos de poliomielitis, rubiola, fiebre amarilla y tétanos obstétricos. Denunciamos las acciones xenofóbicas y de discriminación que sufren los migrantes venezolanos en otras naciones. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha valorado la trayectoria de nuestro país de acoger a los inmigrantes y reconocer sus derechos. Hemos acogido actualmente y de manera generosa a más de 6 millones de colombianos que disfrutan de salud, educación y vivienda totalmente gratuita. Como por ejemplo, en hospitales de ciudades fronterizas, por cada 100 partos que se atienden, 45 son de dignas mujeres colombianas. Venezuela garantiza el acceso a los medicamentos esenciales mediante una política de distribución
a la población más vulnerable, para dar respuesta a la guerra económica y al bloqueo inhumano impuesto por factores externos a nuestro pueblo. Venezuela ha suscrito acuerdos con Cuba, Uruguay, Portugal, Rusia, Irán, India, Bielorrusia, Palestina, Turquía, China, para producir y adquirir y suministrar de manera gratuita los medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y de alto costo. Nuestro país asume el 100% de la inversión de estos costosos tratamientos, cuya fabricación, venta y distribución es monopolio de grandes transnacionales farmacéuticas. Venezuela garantiza el suministro gratuito de antirretrovirales de hasta 12 combinaciones diferentes, la entrega de medicamentos oncológicos, inmunosupresores, hematológicos y hemoderivados. Se entregan más de 210 principios activos de alto costo a más de 69.000 pacientes registrados de manera gratuita. Ustedes me perdonan, pero mi estómago no me permite seguir escuchando. Yo, como ustedes han visto, no solamente en este programa, sino en todos los programas, intento mantener pues un tono de respeto, por polémico que sea el argumento que sostenga alguien acá. Sin embargo, es extremadamente fuerte pues escuchar a un funcionario, en este caso una funcionaria, diciendo en una asamblea de Naciones Unidas que en nuestro país tenemos 500 veces más hospitales que hace 20 años, que tenemos suficiente atención médica, sobre todo en los sectores más humildes, y además que suministre el Estado de manera suficiente, de manera eficiente, inmunosupresores y otros medicamentos de alto costo. No voy a ser yo, va a ser gente experta la que dé respuesta a estas afirmaciones hechas por esta funcionaria. Tenemos en línea a Francisco Valencia. Francisco Valencia no solamente es coordinador de Codevida, no solamente es el eje del movimiento de los azotransplantados, él mismo es un paciente que está a la espera de este tipo de medicamentos. Él, su padre, su esposa. Por eso, repito, es una voz tremendamente autorizada para dar respuesta. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merecen las afirmaciones hechas por esta funcionaria, por la viceministra de Salud de apellido Parada? Te escuchamos. Chugo, gracias. Son declaraciones cínicas, malintencionadas y hacen mucho daño a la población. Y eso es lo que le gusta hacer el gobierno, daño a la población. La población y las personas que están escuchando en este momento saben, tienen un familiar o ellos mismos están afectados por la falta de un tratamiento. No hay nadie que tenga dificultades en este momento conseguir una medicina o de tratarse en un hospital porque saben que no hay cómo diagnosticarlo, no hay guantes, no hay reactivos para hacer exámenes de sangre en los hospitales. Los hospitales como el Hospital de Niños de Venezuela tiene filtraciones de aguas negras que ha contaminado a niños y han fallecido por falta de antibióticos en este país. Es una mujer que hay que condenarla de todas formas, y el gobierno también por permitir este tipo de declaraciones. Pero el mundo sabe, Chugo, el mundo está muy claro de lo que acontece en Venezuela, del crimen que se comete en Venezuela por la situación de emergencia humanitaria compleja. Ya lo que digan no lo van a avalar, porque saben lo que está viviendo Venezuela y lo que sufre el pueblo de Venezuela, no solamente por falta de atención médica, por falta de salud y por falta de alimentación. En este momento Venezuela vive uno de los peores momentos de su historia en cuanto a la situación de medicinas e insumos en el país. Entonces, una declaración que indigna a las personas que en este momento están en un hospital esperando una cirugía porque no hay los insumos o porque no hay que hacer una tomografía o una radiografía simple, porque no hay los insumos y las máquinas están dañadas, los hospitales están contaminados. El que entra a un hospital se puede morir contaminado de heces fecales, porque así están los hospitales hoy en día. El sistema de salud lo han desbaratado. Ya no hay programas de trasplante. Tú sabes muy bien que la denuncia de las personas con VIH lleva tiempo. Son 88.000 personas sin tratamiento en este momento. Personas trasplantadas, tenemos más de 9 meses sin tratamiento. Ya van más de 70 rechazos de órganos.
3.000 personas con VIH han fallecido por falta de tratamiento. Esta señora tiene que renunciar, o tienen que hacerla de renunciar por esas declaraciones. Es un gobierno vil que sigue negando esta situación humanitaria en Venezuela y que deben ser condenados por todos los venezolanos. Tienen que haber, yo les invito a ver lo que se colocó ayer en las redes de Codevida, @Codevida, en Twitter, para que vean las imágenes de una señora con un cáncer de mama y cómo está avanzado por la falta de quimioterapias para la señora con cáncer de mama. Métanse y vean la realidad. Y este mensaje es para el gobierno: métanse y vean la realidad. Y métanse para que escuchen el testimonio y el dolor que está teniendo esta mujer, porque ni siquiera medicamentos paliativos para los dolores existen en Venezuela. Esa es la realidad del país. Un país que está sufriendo y que el gobierno se burla de la gente con este tipo de declaraciones como la hace esta viceministra, que por cierto no sé dónde salió porque nadie tiene conocimiento quién es esta viceministra. Francisco, te agradecemos profundamente que nos hayas aportado tu visión, tu conocimiento y tu experiencia como activista social y como víctima también de esta situación. Era Francisco Valencia de Codevida. Como la persona, la funcionaria que hizo estas afirmaciones, se refirió extensamente al tema del Programa Nacional de Inmunizaciones, de la vacunación, vamos a conversar de inmediato con otra voz muy autorizada en la materia, con el doctor Julio Castro, infectólogo venezolano, maestro de generaciones de médicos venezolanos especializados en el área, y quien nos puede decir si es verdad, pues si tenemos que felicitarnos todos, si esto que nos acaba de decir la viceministra es la verdad, y entonces podemos respirar en paz en un país que está perfectamente protegido. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece como profesional y como venezolano las afirmaciones hechas por la viceministra Parada en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud? Te escuchamos. Yo creo que estas declaraciones son de las peores que he oído en 20 años. La verdad, me cuesta entender que hay una declaración más maniquea y más tergiversada sobre las propias cifras de salud, que revelan primero una ignorancia terrible sobre el tema, y voy a hablar sobre dos aspectos fundamentales que son malaria y vacuna. Pero además, como dijo Francisco, creo que hay maldad detrás de esto, lo cual ya cambia un poco la connotación. Una cosa es que tú seas estúpido y otra cosa es que tengas maldad. Son dos como niveles diferentes. Yo creo que ya con estas declaraciones el gobierno en salud rebasó esta línea punteada que divide lo bueno de lo malo. Y lo peor para ella es que el mundo entero, incluyendo la Organización Mundial de Salud, tiene perfectamente clara cuál es la situación. Estoy hablando de las organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras, a quienes les han robado tratamiento en Venezuela el propio gobierno venezolano. Organizaciones de ayuda humanitaria internacional de muy alto calibre tienen clarísimo cuál es la situación en Venezuela. Te voy a dar dos ejemplos claros. El primero de ellos, ella dice en esa misma declaración que han bajado a la mitad el número de casos de malaria. El número de casos de malaria, según datos del propio ministro hace un par de semanas, llegó a 490,000 casos solamente en el estado de Bolívar el año pasado. Y ellos están utilizando el argumento que son 150,000 casos este año, pero ella misma no se ha dado cuenta que el año le faltan 9 meses o 8 meses todavía de lo que queda. O sea, ellos llevan en lo que va de año un número equivalente al 30% de los casos que deberían ser para el año que viene. O sea, si tú sumas los casos que tienes en el primer trimestre, terminaríamos con 600 o 700,000 casos este año, que son 40% más que lo que tuvimos el año pasado. Esa es la disminución del 50% de los casos, porque están comparando los casos de enero a marzo contra todos los casos del año pasado, una cosa que un muchacho de cuarto grado se va a entender claramente que es una estupidez o una ridiculez, y es algo que no merece ningún análisis. Y en cuanto al porcentaje de vacunaciones, bueno, tenemos 3 epidemias andando, 2 de ellas prevenibles por vacuna, que son sarampión y difteria, y las propias gente del Ministerio de la Organización Mundial de la Salud nos preguntan por qué han dejado de vacunar durante hace tanto tiempo, porque los datos que ellos mismos tienen, que ya publicó la página web de OPS, da clara evidencia de que los casos de sarampión y difteria que hay ahorita implican que se ha dejado de vacunar hace por lo menos 10 años. O
sea, tú ves personas que tienen 12 o 13 años de edad con difteria y sarampión, esas personas no se vacunaron, y no es la guerra económica fulana, no es las sanciones fulana, que no, hombre, tienen 10 años sin vacunar a como deberían vacunar en el país, a pesar de tener las vacunas, porque la Organización Panamericana de la Salud le aumentó a Venezuela el crédito al doble que tenía para aumentar su deuda, para poder seguir enviando vacunas del fondo rotatorio. Aún a pesar de eso, que tienen vacunas, no han vacunado suficientes personas, y es una cosa que ellos mismos saben. O sea, esto no es una declaración por ignorancia, esto es una declaración que tiene una clara orientación a tratar de hacer quebrar el ánimo de la gente, a tratar de hacer, a producir una situación de conflicto entre la psique de la gente, que obviamente la gente a estas alturas no va a tener. Ella habla sobre los medicamentos, por ejemplo, y dice que ha metido 47,000 pacientes en el sistema de medicamentos, el 0800 ya. Bueno, yo creo que hay que decirle a esta señora que en Venezuela hay 30 millones de personas, de los cuales por lo menos 20 millones requieren medicamentos, que en Venezuela existían 2.600 productos farmacéuticos y ya habla de 130. O sea, los números, por ninguna parte que se vea, de alguna manera convalidan, y lo que hace es que la diferencia entre la realidad que les explicó Francisco anteriormente y lo que ella dice, mientras más grande es, mayor es el grado de, no usa la palabra que debería usar, pero mayor es el grado de fachatez que la gente está entendiendo de un sistema de salud. Al final, digan que no pueden, pero hacer esto con la gente es un tema que ya raya en lo criminal. Gracias. Era el doctor Julio Castro, infectólogo, una voz especializada que también rebate, y con números en mano, con experticia en mano, las palabras de la viceministra Parada. Mientras que la viceministra dice las cosas que dice y nos habla de ese país de maravilla, yo debo recordarles que hace nada, pues el pasado 14 de mayo, hace unos días apenas, hubo una situación muy cruda en el hospital Adolfo Pons en Maracaibo. Hubo una protesta y la protesta fue reprimida salvajemente. Fueron golpeados y detenidos 2 médicos, entre muchos otros trabajadores de ese centro asistencial. Y uno puede decir, bueno, eso fue una brutalidad puntual. Resulta que no. Resulta que ayer fueron también detenidos, presos, vejados, médicos venezolanos y trabajadores del sector salud en Valencia, en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera París Lanche. Bueno, para que nos hable de eso tenemos en línea al doctor Jaime Lorenzo. Jaime Lorenzo es coordinador de Médicos Unidos por Venezuela. Además, Médicos Unidos por Venezuela acaba de terminar una importante encuesta nacional sobre la situación hospitalaria en el país. Jaime, gracias por atendernos esta llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir de tanto de este atropello del día de ayer, que ya parece una política de Estado? Pues lo que le están haciendo los médicos en Aragua, lo que le hicieron a los médicos en Maracaibo, lo que le hicieron ayer a los médicos en Valencia, no es casual. Hay una especie de protocolo de actuación contra el médico venezolano y los resultados de la encuesta. Vamos. ¿Aló? Te escuchamos, Jaime. Buenos días. Buenos días, Chugo. Bueno, amigo, me encierras en un punto después de tremendas exposiciones de Julio Castro y de Francisco. Bueno, déjame recuperarme después de haber escuchado todo eso de los anteriores expositores. Pero, amigo, es cierto, hay una situación que pareciera ya algo sistemático de agresiones cuando se hace una protesta en donde se evidencian situaciones del verdadero país, del verdadero sistema de salud que tenemos en Venezuela, y este tipo de agresiones para callar la voz no van a lograr lo que pretenden hacer, porque el médico venezolano ha ratificado su posición y su apostolado como médico en defensa del derecho del desvalido, de la persona que no puede defenderse porque está en una cama o porque está débil por una enfermedad o por la desnutrición que está sufriendo. Esa es la respuesta. Médicos Unidos está en todos los países pendiente de estas situaciones. Estamos activando todos los sistemas, y nuestro grupo de defensores de derechos humanos que está dentro de Médicos Unidos está en alerta absoluta y documentando
todas las situaciones de agresiones contra el personal de salud. Es una forma de hacer nuestro trabajo y decírselo al pueblo y que lo tengan claro. No puedo dejar de escapar, Chugo, de hacer un comentario con respecto a la funcionaria que habló en la asamblea de OPS. Si el país fuera que el que ella presentó, donde tienen una red para combatir y prevenir las enfermedades, ¿por qué tenemos entonces de nuevo todas las epidemias que están regresando? ¿Por qué nuestro pueblo, cuando va a los ambulatorios, no consigue la respuesta necesaria? O a nuestros hospitales, o sea, cambiaron un sistema de salud por un supuesto sistema de salud de prevención y un sistema curativo que no cura. No voy a agregar más al respecto a eso. Y con respecto a las agresiones, el médico y los profesionales de salud estamos bien pendientes de esa política y vamos a dar la respuesta con el nivel que nos representa a nosotros. No vamos a abandonar a nuestro pueblo, aunque hagan lo que quieran hacer. Y eso se evidencia en la encuesta que tú mismo estás hablando, en donde la posición mayoritaria de los médicos, sector público y privado, es mantenerse al lado de sus pacientes independientemente de muchas cosas. Aunque tengamos que ir más allá de los componentes éticos que nos obliga, seguiremos atendiendo a los pacientes, pero no nos van a dejar callados cuando tengamos que hacer denuncias sobre la falta de materiales y las injusticias que están ocurriendo en el sistema de salud. Jaime, te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado también en este segmento que se nos transformó en una suerte de programa especial sobre el tema de la salud en Venezuela, pero es que no había otra manera de responder a ciertamente la increíble intervención que hizo la representante del gobierno de Maduro, no representante de Venezuela, no, la representante del gobierno de Maduro ante la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Yo se los voy a decir con claridad. Uno ha podido tener como ciudadano cualquier diferencia con gobiernos anteriores, porque las diferencias que antes se planteaban eran diferencias de visión en relación a un mismo hecho. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú veías por allá por el año 2003 a un niño de la calle, entonces uno decía, mira, ese niño está en la calle producto de la ineficiencia política de este gobierno que con tanto dinero y con tanto poder, sin embargo, no ha cumplido su promesa de dignificar a los hijos, a los niños de la patria, ¿no? Eso lo podía decir uno. Y Chávez daba su otra explicación, le decía, no, ese niño está en la calle producto de los vicios del capitalismo y bla, 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 bla. Pero en todo caso, la realidad era una sola y sobre esa realidad competían dos narrativas para tratar de explicarla, esa misma realidad. Con Maduro pasa otra cosa. No se trata de que hayan dos narrativas intentando explicar la realidad. Se trata de que Maduro vive en otro mundo, en otro planeta, en otro país que se inventó él con su propaganda y con sus asesores chinos, rusos, cubanos, etcétera. ¿Cómo van a decir la barbaridad que dijo esa funcionaria ayer en la Organización Mundial de la Salud y pretender salir lisos? ¿Vale? ¿Cómo? En un país, en un mundo, en un planeta absolutamente interconectado. Cualquier cosa que se diga, así la digan en la Conchinchina, así la digan en la Antártida, así lo digan en el Polo Sur, aquí se va a saber en segundos. Y entonces el país tiene derecho a emitir una respuesta, en este caso, una respuesta con altura, con profundidad, sin adjetivos, pero con contundencia, diciéndoles, señores, el país sufriente, el país doliente es este, y este país les va a pasar factura. Les va a pasar factura. Y ojalá que cuando pase factura sea de manera también institucional, civilizada y democrática. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM.
El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer un comentario que es absolutamente indispensable. Ayer se presentó una situación curiosa en nuestro país, muy curiosa, porque el señor Maduro Moros se juramentó, pero no se juramentó. Es decir, él fue a una instancia denominada Asamblea Nacional Constituyente, que como ustedes saben no es reconocida por más de medio país y no es reconocida por más de la mitad de la humanidad. Y allí le dijeron que sí, que él se podía juramentar como presidente reelecto el 10 de enero del año que viene. Y de inmediato lo juramentaron al instante. Una cosa extraña, ¿no? Porque voy a decirlo de la forma más clara posible, sobre todo con muchísimo respeto pues por las damas que nos están escuchando. Todo el mundo sabe, ¿no?, que usted puede estar embarazada o puede no estar embarazada, pero no puede estar en la mitad, no puede estar medio embarazada, no puede estar medio preñada. Y en todo caso, si tiene una duda, no va a ir al odontólogo, va al obstetra, ¿no?, pero no al odontólogo. Bueno, eso es lo que le pasó al señor Maduro Moros ayer. Maduro Moros hace unos días, hace 48 horas, remite una solicitud de interpretación al Tribunal Supremo de Justicia, lo hace fuera de horas de despacho, jamás se aclara cuál es la duda que quería precisar el ciudadano Maduro Moros, y luego se presenta no en el tribunal, sino en la Asamblea Nacional Constituyente, a juramentarse, pero no juramentarse. Es decir, va a medio juramentarse ante una instancia que no es. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a decirlo con claridad. Ocurre esto porque Maduro sabe que salió del 20 de mayo más débil, si es posible, más débil que como entró. ¿Y por qué digo esto? Bueno, léanse sencillamente el artículo Victoria Pírrica de Néstor Francia en el portal chavista Aporrea, para que vean cómo desde la óptica del chavismo, desde los números del chavismo y sobre todo desde el sentimiento del chavismo, está claro que lo que ocurrió el 20 de mayo fue una catástrofe para ese sector. Sacaron menos votos que los que sacaron en la fulana constituyente. Sacaron menos votos que en la elección de Maduro en el año 2013. Sacaron menos votos que los que sacó Chávez en el año 2006. Es un desastre para esos tipos. ¿Me entiendes? Un desastre lo que ocurrió, pero tan grave como el desastre numérico, como el desastre estadístico, es el desastre a nivel de lo que es la realidad anímica y política del pueblo, de su sector. ¿Quién ha visto un chavista celebrando en este país el supuesto triunfo de Nicolás Maduro? Que me lo enseñe, Pavelo. Nadie. ¿Por qué? Porque saben que es mentira, porque saben que es una tragedia en realidad lo que está pasando en nuestro país, y que ese resultado del 20 de mayo de lo único que nos habla es de 6 años más de tragedia. Eso es lo que está pasando. ¿Entiendes? Por eso Maduro se apresura a dar una apariencia de normalidad.
¿no? Entonces convoca y no sé qué cosa, y dice que va a hacer esto, y que va a liberar a fulano, y que va a conversar con sutano, y hace el aguaje que hizo ayer ante la Asamblea Nacional Constituyente. Eso yo creo que tiene que tenerlo claro todo el país. Pero por otro lado, por el amor de Dios, ¿vale? Por el amor de Dios, este espectáculo que siguen dando las direcciones políticas de la oposición no puede seguir siendo tolerado por el pueblo, ¿vale? Quienes no tuvieron la madurez para unirse antes del 20 de mayo están exhibiendo hoy una disposición a caerse a diente entre ellos con una ferocidad digna de mejor causa. Ahora resulta que buena parte de los que apoyaban al señor Henry Falcón no tienen otro discurso en la boca sino echarle la culpa a los abstencionistas. Que la abstención esto, que la abstención lo otro, que la abstención aquello. El único que ha salido a decir lo que tenía que decir es el señor Francisco Rodríguez, ante quien yo me quito el sombrero de respeto. Francisco Rodríguez dijo con claridad: nosotros no podemos culpar a nadie de no haber logrado nuestro objetivo. Si no logramos convencer al país, si no logramos convencer a la oposición, la culpa es de nosotros mismos. Y así es como se hace política, ¿vale? Así es como se le habla al país. Y por otro lado, los señores del G4, de los partidos estos, ADE, Voluntad Popular, Primero Justicia, etcétera, etcétera, con buena parte de su dirección ya fuera del país, ¿no? Diezmados, etcétera, etcétera. Bueno, empeñados en que aquí como que no ha pasado nada, ¿no? Que aquí no ocurrió nada y que ellos siguen exactamente con su mismo discurso. Mira, vale, un poquito de humildad, un poquito de humildad. Todo el mundo aquí a entender, a asumir y a reconocer que no desde ahorita, no el 20 de mayo, sino desde el año 2016, la oposición no da pie con bola en este país. La oposición no solamente no ha logrado triunfos, sino que ha desperdiciado los triunfos que ha tenido. Y mientras eso ocurre, nuestro país se muere, nuestros niños se mueren, los ancianos se mueren de hambre, nuestros niños por falta de medicina. Y bueno, pasa lo que está pasando en la cotidianidad. Este país cayéndose a pedazos y los actores políticos cada quien en lo suyo, sin entender que si el país se incendia, ese incendio se los va a llevar también a ellos. Eso es lo que hay que tener claro y es lo que humildemente, repito, con muchísima humildad, pero también con muchísima indignación, pongo yo sobre la mesa. Aquí es necesario una reflexión de todo el mundo, desde el amor por Venezuela, no desde el amor por su partido, o desde el empeño por hacer candidato a fulano y no a sutano. No vale, eso es lo de menos. Este país se está cayendo a pedazos y si aquí no hay una respuesta desde el amor por Venezuela por parte de todos, de los opositores de un lado, de los opositores del otro, incluso de los sectores del chavismo que entienden que esta cosa que estamos viviendo ya no tiene viabilidad, ya no tiene espacio, por más actos carnavalescos que monte Miraflores, esto no se sostiene. Entonces, bueno, el llamado es a poner los pies en la tierra, a tirar un cable a tierra y a actuar con más humildad, con más amor por Venezuela y con menos fanfarronería. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.